Hola Laura, Laurita, Buenas, hola, buenas, buenas, buenas. buenas. ¿Cómo estás, mi Blas? Bien, mi ¿Qué hay de corazón. bueno? Bienvenida al último programa de este año, al último episodio de este año 2022, ya para cerrar y finalizar con broche de oro este proyecto tan magnífico que hemos llevado a cabo. Y bueno, ya el año que viene vendremos con mucho más. Estamos en permanente cambio, expansión y crecimiento. No me cabe duda. Así es. Gracias por el aviso que hoy me anuncias, mi queridísimo. Sí, porque Bueno, ya bienvenida a la audiencia entonces a nuestro hay, último hay programa de que este darle, hay año. que Vamos, darle, hay que darle descanso a la audiencia también. es que ya va. Aunque Con sea, todo aunque lo que sea, implica el final del año, aunque sea de 1 o 2 semanas, ¿verdad? sí, vacaciones, vacaciones hasta del autotrabajo interno. Ujú. Hace bien. No te voy a preguntar, Laura, ni tampoco a la anciana facultativa. No, no, Entonces, ¿para qué estoy aquí? no te voy a preguntar hoy, Ajá, si tú has ido a terapia, porque ya yo sé la respuesta. ajá. ¿Ok? Entonces vamos a dejar que el devenir de los minutos, nos permitan dar una visual de qué es y cómo es eso. ¿Sí? Así que O sea, tú presentamos, vas a invocar a Cronos hoy. así es, presentamos, Por favor. presentamos y le decimos a la audiencia de qué vamos a hablar hoy. Gracias. Vale, pues. Amigas y amigos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Sean todos bienvenidos a Ruta de la Conciencia, un espacio que está orientado a que revisemos cómo estamos llevando o cómo estamos viviendo en el mundo. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta Gestalt y les estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela. A mi lado, mi querida amiga Laura Ordóñez, desde Bélgica, desde la ciudad de Bruselas, ya en esta época con mucho, mucho frío, me imagino, porque así estabas la semana pasada. Laurita, ¿cómo estás? Y así seguiremos. Ya más Helada, oficialmente, helada. Pero estamos bien. no precisamente madrina. No, mira, lo otro haciendo juego. No, precisamente no. Yo estoy hablando de temperatura de patita de pato. Nivel gélido. Nivel, tú le das, tú te imaginas la patica del pato frío, como Sí, una foca. me imagino realmente. Los Bueno, patos emigran así. entonces te Ya se sabe. tocará migrar hacia el sur, pues. Cara, yo me voy a volver una de las ocas. Está bien, muy bien. Mira, Laura, el tema de hoy, lo que vamos a tocar hoy para finalizar este ciclo de este año, lo llamamos así. ¿Cuándo se hace necesario ir a terapia? Ujú. Cuando después eso fue que no te quise preguntar, porque ya yo sé que tú si has ido, tienes un tobo como de 2000 litros con cantidad de horas de terapia, me imagino. Yo me he dado cuenta con el tiempo y con los años que lo que empezó como una curiosidad se me convirtió en profesión. Pero hay personalidades que se sienten particularmente atraídas por el espacio de la terapia y otros que le huyen como se le puede huir a la candela siendo agua. Otros salen corriendo. Sí, sí, partiendo del principio de que esto no es obligatorio y se puede perfectamente hacer una vida sin terapia, para aquellos que estén dudando, este es el programa. Y no precisamente porque en qué momento, o sea, cuándo, no como tiempo, sino cuándo, en qué Espacio. devenir de Sí. la vida, en qué Ujú. momento de mis campanas internas puede ser un indicio de que a mí me haría bien, por una de estas razones, o tres o cuatro, ir a terapia. Y me pareció interesante el tema porque alguien me preguntó, ¿por qué ustedes siempre hablan de ir a terapia? Si eso
La gente no está loca, no todo el mundo está loco para ir para terapia. El No, por mito, ahí quiero empezar. el Por ahí mito. quiero empezar. Ujú. ¿Cómo ves A terapia tú van el los espacio locos. de la terapia? Ajá, pero ¿cómo ves tú el espacio de la terapia? Porque es distinto, o sea, yo no lo veo como un espacio para los que están locos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde tu real saber y entender. Él me devolvió la pregunta porque yo no, no lo entrompé. A ver, yo te lo pregunté a ti primero, Pero es que tú eres la pero ok, anciana facultativa, entonces sí, para tú me mí vas a tiene mucho venir con peso eso. tu opinión. Mira cómo eres que hasta te ríes, malvado. ¿Cómo lo ves tú? La, la terapia para mí es un espacio personal en el que uno puede abrirse a explorar pedazos de uno, preguntas que uno se hace de la vida, de sí mismo, de su hacer y sus objetivos. Ujú. Y así como quien abre una alfombra, hasta tú estiras esa alfombra y te desperdigas por ahí, te riegas por ahí. Y al final de la terapia, pues el terapeuta contigo, recogen todos los jugueticos, vuelven a enrollar la alfombra y todo queda de otra forma, pero ordenadito. Vamos a Así, ponerlo así, pues en ilustración, así como para que todos me entiendan. sencillo, pues sí, sin mucha rebombancia. Mira, Laura, yo comparto contigo, coincido contigo en ese punto de vista, ¿no? La terapia, en mi caso, pues cuando me di cuenta que algo en mí definitivamente no estaba en orden, dije, yo necesito ayuda, porque quizás he tenido tantos años viviendo de esta manera que no me doy cuenta de de cómo está ese desorden, cómo estoy viviendo realmente, cómo estoy viviendo yo como persona, cómo estoy viviendo yo como ser. Y eso me di cuenta que estaba muy desordenado por todas las situaciones que me tocó vivir en su momento, en mi historia particular, en mi historia personal. Este, y dije, bueno, yo voy a empezar a explorar o voy a ver con qué o con quién o con qué me ayudo para empezar a descubrir qué pasa conmigo. Es la primera pregunta que me dice qué pasa conmigo. Sé que algo no está bien, pero no logro identificar. Entonces, sé, ya ahorita desde este punto, ya ahorita sé que hay una cantidad y he visto una cantidad de mitos que yo creo que los mitos obedecen más a excusas, se usa mucho de excusa para realmente no afrontarte a ti mismo, ¿sí? Eso de que a terapia van los locos. No, señor, a terapia no van los locos. Usted Y ya sabe. los locos no se puede hacer mucho en terapia, o sea, tienen, depende de qué, pero Ya no, no se puede hacer mucho, pues. cuando existe un trastorno, ten la seguridad que no vas a verlo desde ese punto de vista. O sea, simplemente tienes un Mm, trastorno, mm. te atiendes y ya. Eh, ah, mm, digamos, este, no que otro mito, pues a terapia van solamente, o van las personas que tienen problemas, ¿no? Bueno, problemas tenemos todos. Problemas tenemos todos. Es que eso me gusta porque no necesariamente es un problema, pero sí está siendo un problema para mí. Exacto. O sea, la razón Pero de ir a terapia no necesariamente es que sea un problema, pero a mí eso siempre me molesta, siempre me duele, siempre me irrita. Eso tengo que hablarlo con alguien, demonios, porque se convierte en problema porque te das cuenta que hay algo que te está irritando, hay algo que no te está trabajando adecuadamente. Entonces, a terapia no van los que tienen problemas, van los que quieren resolver esos problemas. o que quieren preguntar más y saber por qué esto siempre a mí me irrita, porque a mí siempre me molesta. ¿Cómo le respondo a la gente que me hace esta pregunta y me fastidian con esto? Que les vuelvo una cachetada. Yo tengo derecho a decirle tres cachotadas. En mi casa me dijeron que no, pero a mí a veces me dan ganas de pegarle un solo garrotazo. ¿Qué O pasa sea, que, qué pasa que esta persona me cae tan mal y si ni siquiera la conozco? ¿Mm? porque yo ¿Qué no pasa? soporto las figuras de autoridad en mi vida, o ¿Qué sea, el pasa médico, el jefe, que no soporto a ninguno de mis todo, y yo tengo que jefes? trabajar como independiente, pero Mm, entonces el independiente también se tiene que entender con el fisco, con el contable, y no lo mm. soporto, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, ¿Qué tipo de bueno, suerte?
¿Qué tipo de suerte tengo que siempre atraigo al mismo tipo de personas como pareja? Esa es una muy buena, esa es Tilín, la típica tilín, y no tililín. gusta. Ujú. Tilín, tilín. Esa fue una de las primeras que me llevó a mi terapia. Exacto. Claro, por supuesto que cuando empiezo a decir que eso es para locos, que eso es para la gente que tiene muchos problemas, simplemente lo que estoy es negando la posibilidad de hacer algo con mi vida, de hacerme cargo. Muchas veces creemos que somos libres, pero realmente no nos queremos hacer responsables ni siquiera de nosotros mismos. Entonces realmente no estamos siendo libres. Realmente no estamos siendo Intervengo libres. ahí con una variante, no siempre es nosotros que nos falta voluntad, sino que nuestro entorno nos disuade de lo contrario. También, Cuando yo anuncié también que iba ocurre para terapia, cuando... hubo gente en mi familia que me dijo, pero tú no estás loca como para ir para terapia. No, pero yo no soporto esto. Bueno, pero eso no tienes que ir para ningún loquero. Yo no estoy yendo por un Y te loquero. Lo que tú dicen, llamas loquero, yo no sé qué es. y Es te un dicen, psicólogo. tú le vas a ir a contar los problemas a un desconocido. Tus problemas a un desconocido te lo vas a... He escuchado esa... ¿Qué ocurre? Que cuando tu vida, sin darte cuenta, gira alrededor de lo que ocurre al lado tuyo, o sea, gira en torno a lo que ocurre alrededor tuyo, te está cediendo tu poder a otras personas, a eso que está ocurriendo alrededor tuyo, a ese grupo de gente que está en tu entorno, en el contexto que sea, en el contexto familiar, laboral, lo que sea. Eso ya de por sí, Esa fue eso ya la de, razón por la que yo fui a terapia. cuando tú le das más Porque la peso, gente se da el permiso de meterse en mi vida y yo no los puedo cuando parar. tú Esa le fue das la más segunda razón. peso a lo que está ocurriendo afuera que a lo que está ocurriendo dentro de ti, eso ya es una razón para ir a terapia. Lo que pasa que ir a terapia implica ciertos momentos e implica afrontarte o hacerte cargo de cosas que quizás te causen cierta resistencia y a veces como el dolor, como el recuerdo, como sea. Entonces, esa resistencia hace que te retraigas y no quieras, ¿no?, afrontarte a eso. Siempre nos vamos a afrontar a cosas. Siempre van a aparecer elementos en nuestra vida porque, como yo le digo a todo el mundo, la vida no es color de rosa. Entonces, hubo una caída. ¿Tú me estás escuchando? Ahorita sí, se fue por un momento. Ok, sí, se No fue sé por si un el momento. internet aquí o la de allá. ¿En donde? No, fue aquí. Hubo una caída. Pero lo que tú estabas diciendo, si yo tuviera que resumir, si yo tuviera que resumir lo que tú estabas diciendo, Ujú, la terapia tiene dos grandes funciones. Cómo hago lo que hago y cómo me siento con lo que hago. Estas dos grandes áreas, vamos a decir. ¿Cómo hago lo que estoy haciendo? ujú. O sea, no sé, lo que tú decías. ¿Cómo es posible que yo siempre atraiga este tipo de pareja? ¿Y cómo me siento con lo que estoy haciendo? Es que me siento que estoy agobiado por todas partes. Siempre hay alguien de autoridad a quien tengo que rendirle cuentas y no lo soporto. Ujú. ¿Va? Por poner dos grandes temas aislados que no tienen nada que ver uno con el otro. Meta en el saco todo lo que le quepa a la hamburguesa. Claro. O Tengo sea, problemas, tengo, esto viene con papas fritas extra grandes. O sea, métele con todo. tengo problemas para pagar mis cuentas. Y a lo mejor puedo ganar bien, pero sigo estando endeudado. ¿Qué pasa conmigo? Exacto. ¿Sabes? O tengo una familia feliz, pero me siento vacío. Y yo no sé por qué, porque tengo todo lo demás O tengo cubierto. una ¿Y pareja, cómo es pero me siento posible? solo. Tengo una pareja, pero me siento solo. Ajá, O otra. yo me tengo que hacer cargo de toda mi familia. Y todo es conmigo, todo soy yo. O las necesidades de otros están primero que las necesidades mías. A ver, Ajá. las razones pueden ser múltiples, desde crecimiento personal hasta solucionar temas muy puntuales, ¿sí? Cierto. Dificultades personales, dificultades para relacionarme, ansiedad, estrés, insatisfacción con la vida, pérdida del propósito, problemas de pareja, problemas familiares, problemas laborales. Es decir, hay un sinfín de razones por las que nos pueda motivar, impulsar o generar momentos para revisarme a mí mismo en un espacio controlado como es un espacio terapéutico. Bueno, fíjate, a mí una vez una de las sesiones de trabajo más interesantes y más largas que tuve fue una chica que llegó y me dijo, yo yo tengo crisis de pánico frecuentemente y quiero aprender a manejar eso.
Ella no sabía por qué, ella no sabía de dónde, ella se gatillaba y no sabía de dónde, se armaba la ametralladora, salía y se disparaba y no sabía para qué ni cómo, y ella solo quería aprender a ponerse en un espacio seguro. Trabajamos juntas casi 2 años y ella me decía, yo no sé dónde estaría, me lo dijo hace no mucho, yo no sé dónde estaría, está casada, está feliz, me dice, yo no sé dónde estaría hoy si no hubiera sido por esos 2 años de trabajo contigo. Pero fue ella la que hizo su trabajo, fue ella la que se tomó en sus manos y dijo, yo no puedo con mis ataques de pánico, yo necesito encontrar una manera de controlar esto para poder funcionar normal en la oficina sin que me dé una pálida cada un 2 por 3 y termine en el baño bañada en sudor. Llegaba a ese punto. Así tengo yo una paciente también que comenzó justamente con que sentía mucha ansiedad ante situaciones. Entonces, bueno, empezamos a trabajar eso ya. Ya tiene conmigo ya 2 años. Y los cambios que de las cuales ella, o sea, las cosas de las que ella misma se ha dado cuenta, le ha traído cambios en su vida, que ahorita es más consciente porque está más en el aquí y en el ahora, más en lo que sí puede hacer para sí, ¿no? Pero los casos son Es hermoso diferentes. eso. Hay casos, el tema de la ansiedad es desde una ansiedad neurótica o hasta un trastorno de ansiedad, que ya eso sí, Es otra ya es cosa. otra cosa y eso queda ya en manos de un especialista como un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Por ejemplo. digamos las cosas que nos hacen ir a terapia. Aparte Ah, de, tú tienes una lista. yo tengo una Ajá. listica que tú puedes ir alimentando. Escupe. Tengo una listica 5 páginas y media, vale. Tipo tú. que tú puedes ir alimentando, porque seguramente habrán cosas que cosas que no las toqué, pues. Hay cosas que no las O toqué. sea, ¿quieres que hagamos la Pero enciclopedia? sí, sí es para que les sirva. Sí, anciana facultativa. Sí es, sí es para que un conjunto de banderas, por ejemplo, un conjunto de banderas rojas Cierto. que cada persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, pueda identificarse en caso de que aplique y considerar para que le sirva de aliciente para empezar un proceso exploratorio de sí mismo. Ok. Considerando, por supuesto, que la terapia, porque esa es otra cosa, la terapia son espacios confidenciales, ¿ok? Espacios controlados confidenciales. Usted puede tener la seguridad de que el terapeuta que usted escoja, con el que se relacione, va a mantener ese proceso confidencial totalmente, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, es tema de esa relación ética, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta. Cuando sientes que pierdes el control de tus emociones. Es lo que acabo de decirte, esta paciente que fue un proceso fascinante. Ella fue un proceso fascinante. Cuando Ella sin, quería ponerse en orden su ansiedad, tener una toma de conciencia de que él, cómo gerenciarla. exacto. Entonces, cuando sientes que pierdes el control, bien sea por el miedo, esos espacios de ansiedad que tú me estás mencionando, la rabia, cuando eres muy explosivo, que Sí, explotas cada 2 por 3, ¿no? Eres muy explosivo con la rabia, entonces te quieres llevar a media humanidad por el medio, ¿no? o al revés, no, Y no, soy jefe y no sé cómo hacer que el equipo me respete y ese señor no se le prendía la rabia, no podía, no contactaba con la rabia y lo llevé a explotar y cuando explotó le dije, hola, bienvenida a Rabia, buenos días. bienvenida a Ira, el personaje este, cuando tienes esos, cualquier cosa te causa miedo, cuando te dan esos miedos que son a veces tan primitivos que no logras controlarlo, o incluso, cuando te sientes en un momento donde la tristeza está a la orden del día, siempre y cuando sea una tristeza como una emoción primaria y no como la ventana de algún tipo de trastorno, ¿no? Como sería la La depresión. depresión. Siempre y cuando se presente como una emoción primaria, ¿no? ¿Cómo saber si no es? Porque ahorita se usa la palabra depresión con mucha superficialidad, con mucha facilidad. Mm. Alguna persona que de repente realmente está frustrado o está triste por aquello que no logró, entonces ya lo está llamando depresión. No, hay que tener mucho cuidado con cuando hablamos de estos temas
porque la depresión es un trastorno. La depresión como tal es un trastorno que lo tiene que revisar o tratar un Especialista. especialista como es un psiquiatra, ¿no? Cuando tiene trastorno depresivo en sus diferentes manifestaciones, eso hay que revisarlo. ¿Y cómo saberlo? Bueno, al principio hay alertas que la persona tiene y que cualquiera observa y que es evidente, que dice, no, mira, es mejor que te revises con un psiquiatra a ver qué está ocurriendo. Una persona que pierde ese apetito por la vida, esa persona que le cuesta levantarse cada mañana o que prefiere estar en cama, esa persona que se aísla, esa persona cuya tristeza se mantiene quizás en mucho tiempo y con espacios alargados de tiempo. Bueno, ya esos son banderas que te dice, epa, aquí está ocurriendo algo, hay que revisarlo, ¿no? Pero Ujú. ese no es el punto. Cuando de repente tú dices, coño, me cuesta, o soy de las personas que tomo decisiones cuando estoy triste, o tomo decisiones cuando estoy muy alegre, cuando estoy muy enfadado. Ah, bueno, vamos a revisar qué está ocurriendo allí. ¿Sí? Vamos a revisar qué está ocurriendo allí. Porque solo allí, porque eso lo decido allí. ¿Por qué lo decido allí? No espero un momento que yo digo, ya va, déjame respirarme esto y ver qué es lo mejor que puedo hacer para mí. Eh, Otra razón, otro motivo por el cual pudiera pensar ir a terapia es el miedo al contacto. Y el miedo al contacto es simplemente no querer relacionarme con nadie o no querer dar un paso para una relación por, porque, bueno, no hago contacto para que no me rechacen, por ejemplo. ¿Sí? A un socio, sí, Sí, también. el estar constantemente aislado sin hacer contacto, eso es un motivo y es una razón por la cual yo podría ir a terapia para buscar qué está ocurriendo conmigo, que no me quiero relacionar porque tengo miedo. ¿Ok? Otro. Cuando te encuentras en una situación personal que te sobrepasa. Tengo este problema y no sé cómo resolverlo. Me está pasando esto, tengo una crisis del matrimonio y no logro encontrar el mecanismo para llevar todo a la normalidad. A la normalidad entre comillas, a la normalidad que ellos estaban acostumbrados a vivirla, por ejemplo. Una situación que me sobrepasa con mis padres, una situación que me sobrepasa con mi entorno laboral, en mi entorno estudiantil, no logro concentrarme en los estudios, revisar qué está ocurriendo. Porque a lo mejor Ujú. simplemente, por ejemplo, en el caso del estudio, a lo mejor simplemente es porque no quieres estudiar eso y que lo estás haciendo por obligación. Por ejemplo, es un caso hipotético. ¿Ves? Exacto, Pero no te das cuenta porque tu objetivo es sacar la carrera. Pero en el fondo eso. no te das cuenta que hay mucha resistencia en ti porque eso no es lo que quieres estudiar. O que no es ese el ritmo. O porque no quieres seguir casado o casada con esa persona. O porque no tienes suficiente apoyo de tu entorno para hacerlo. Y tiene una cantidad de mapas que te dicen a ti que tú te tienes que mantener en ese estado civil porque es el estado civil de toda la familia, por ejemplo. Aunque toda la familia tuya rechace a tu pareja o toda la familia de tu pareja te rechace a ti. Exactamente. Entonces, ojo, cuando sientes que tu vida está como en una jaula, como entrampado en eso. Quiero salir de aquí, pero a su vez, por un lado quiero salir, pero por otro lado me da miedo porque qué va a pensar mi familia, qué van a pensar los demás, qué van a pensar los amigos, incluso la misma pareja, ¿no? Y es complicado, eso es complicado manejarlo solo. Siempre es bueno tener a alguien con quien apoyarte para que empieces a trabajar lo que sea, para darte cuenta y empezar a elegir desde ti, no a elegir desde los demás. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no es coherente. Y el mismo ejemplo del matrimonio. No quiero estar casado, pero me mantengo casado o casada. Este, o quiero hacer algo y termino haciendo otra cosa. O siento que debo hacer algo y termino pensando algo diferente, justificando algo para mantener lo que estoy haciendo. Es decir, cuando no hay esa armonía entre lo que hay aquí en el corazón, lo que hay en la mente y lo que estás haciendo en las acciones que tomas, porque además
se siente el quiebre, pero sin embargo no lo estás llevando como parte normal de tu vida y no es una normalidad que sea incongruente, pues que haya incoherencia en tu vida, porque eso, por supuesto, te va a traer todo tipo de situaciones sociales que a veces no te das cuenta que ocurren justamente por tu coherencia interna, que no es que no tienes por qué ser consciente, simplemente no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Ese, No me está dado en ese momento lo que necesito para poder verlo. En ese momento no tengo lo que se necesita para yo poder verlo. Sí. exacto, exacto. Otra de las razones, cuando te dejas afectar por todo lo que ocurre afuera. Ah, eso suena muy fuerte. Suena Eso suena fuerte. muy fuerte, pero es mucho más común de lo que creemos. Es decir, Aquello de, bueno, ¿qué va a pensar mi mamá si yo? ¿Qué va a pensar mi vecino si yo? ¿Qué va a decir mi colega si yo? ¿Qué va a decir mi jefe si yo? Y no, o si quieres, por quienes ejemplo, vivimos en un diálogo de esos o si por vimos, por muchos años. ejemplo, cuando ocurre algo, no sé, en el país o fuera del país o fuera de tu casa, y entonces te lo tomas tan a pecho como si fuese personal, ¿sabes? Pero tú no puedes modificar lo que está ocurriendo, ¿sí? Tú no puedes cambiar lo que está pasando afuera. Tú no puedes, Con un tú ser de el repente espacio de la puedes formar parte de un dimensionalidad personal. mecanismo, tú de repente puedes formar parte de un mecanismo, inspirador de cambios, pero eso es distinto a afectarte, o entrar en crisis interna, bueno, por algo que ocurre afuera, pues, porque entonces, ¿qué tiempo y qué espacio le estás dando a tu energía dentro de ti para resolver y para hacer lo que sí puedes hacer por ti y para ti? ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú. no es convertirte tampoco en un indolente, que si ves un perro en la calle, que pobrecito está pasando hambre, no, no, yo no puedo hacer nada, no, o sea, no es que te conviertas en un indolente, es simplemente que seas consciente de qué cosas tú puedes tomar una acción para cambiar y qué cosas no. Y si tú no puedes, o sea, hacerte la pregunta, ¿lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. Entonces, es, pasas el momento y sigues con lo que es interno de ti. No quedarte con todo lo que pase afuera, porque a veces todo lo que pasa afuera no es como realmente es. A veces la realidad de otros es diferente a la realidad tuya. Un punto. ¿Sí? Cómo aprender a mirar las cosas de una manera diferente a como las veo ahora. Eso es posible. A lo mejor Pasa tengo un buen mucho. amigo que siempre me dice, "Ay, pero es que tú te ahogas todo te ahogas en un mm, vaso de agua. Ajá, pero ¿cómo hago para verlo de otra forma? Bueno, vaya a Vaya terapia. Es terapia. una muy buena pregunta. Esa es la pregunta mejor para Y ir a sobre todo terapia. se ve mucho, Laura, en las redes sociales. En las redes sociales te quieren construir una realidad que no existe. Y tú vas a la calle y te das cuenta que es otra cosa. ¿Sí? Pero para algunos la realidad que existe es la que se comenta en Twitter, por ejemplo. O la que vemos en las pantallas de la televisión O lo o que las que vemos en la vemos en las pantalla de la pantallas de televisión y streaming. lo realmente importante para ti no lo estás viendo porque no te estás permitiendo ver qué haces tú con lo que está ocurriendo, ¿sí? Ujú. Entonces, es importante chequear todos esos elementos. A ver, este que pasa muchísimo, sobre todo cuando no tenemos ese bagaje de ir a terapia, ¿no? Ah, la poción mágica Y cuando para estamos transformar empezando, todo. bueno, la poción mágica, pero aparte de la poción mágica es cuando vivimos más en el pasado o en el futuro. Cuando caemos en la trampa del pasado y del futuro. Ujú. La Si la tristeza o la ansiedad. tristeza o la ansiedad, me pasó esto, me vuelve a pasar y ya va, pero ¿cómo te va a volver a pasar? Bueno, porque ya me pasó, ¿Cómo lo claro. evito? Y déjame bloquearlo por aquí, Y déjame seguramente va bloquearlo a por ocurrir tal allá. cosa y ya yo quiero que sea mañana, ya yo quiero que pase. Ya va, pero disfruta el aquí y el ahora. Muchas veces nuestros estados neuróticos, están dados justo por eso, por estar constantemente en lo que ocurrió, en lo que ocurrió, en lo que ocurrió, o en lo que va a venir, que no sabemos qué es, pero sabemos que algo va a ocurrir. Entonces, no, es dirigir esa energía, es aprender a utilizar esa energía, esos espacios en nosotros para poder crear una realidad nuestra en el aquí y en el ahora, que sea de nosotros, que sea para nosotros, ¿ok? O para cada Ujú. uno, pues, de la persona que está mirando. Eh,
esta es importantísima también la hora que yo me imagino que tú tienes un conocimiento pleno de la cantidad de gente que te habrá ido. Cuando pospones tus necesidades para atender las necesidades de otros. No lo suelen traer como primer tema, aparece en el tercero, segundo, cuarto, quinto tema. Cuando empiezan a darse cuenta de que Y algo es está uno de ocurriendo. los pilares, sí, y es uno de los pilares de la personalidad. Cuando tú creas Está que la, escondido. cuando tú creas que las necesidades de tu esposo, las necesidades de tus padres, las necesidades de tus hijos están por encima de las tuyas y las tuyas no importan, revísalo. Porque ¿cómo puedes tú atender a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, lo que sea, si tú no te sientes plena contigo? Si no, tú no te sientes, no reconoces tus necesidades y las atiendes. Menos mal que lo estás enfocando al género femenino porque suele ser el 80% de los afectados por este No, planteamiento. no es un tema de género, es el tema del ser humano No, es como uno de tal. los temas más frecuentemente traídos por mujeres. Sí, puede ser que sea un Me refería tema, a eso. claro, bueno, por los mismos mapas que tienen que La buena atender a madre, esto, la tienen que buena hija, la buena esposa, no me da tiempo para exactamente. hacerme cargo de todo, cómo hago, soy un ¿Y fracaso, dónde porque no soy dejas la tus buena esposa, la proyectos? buena madre, la buena hija. ¿Dónde dejas tus proyectos? ¿Dónde dejas los que tú quieres hacer, tus planes? ¿Dónde dejas los logros que tú quieres obtener? Si tú estás más pendiente de los demás, de solventarle la vida a los demás, de atender las necesidades de los demás, ¿sabes? Buscar los mecanismos. Que no estoy diciendo, manda a fregar a todo el mundo, manda a bañarse a todo el mundo. No, es si tú No, logras no, es encontrar un entender este equilibrio espacio. entre satisfacer tus necesidades y satisfacer las necesidades del otro, ¿sí? Entonces, como tú puedes, digamos, piden una pizza y se la da a tu esposo y tú no comes nada, ¿sabes? O sea que, no, bueno, pues es que yo no puedo comerla porque la pizza me cae mal. Entonces es buscar un mecanismo que te permita buscar un equilibrio, entenderte a ti lo suficiente que te permita buscar un mecanismo que te dé equilibrio entre lo que tú quieras colaborar hacia afuera y tus necesidades internas. A veces no nos Ujú. damos cuenta de eso, nos damos cuenta cuando estamos muy cansados, muy agotados. Y a veces nos damos cuenta cuando el otro se va y nos deja entendiéndonos. Pero si yo le di mi vida, yo le di todo, se llevó mi corazón. Me suena a canción. ¿Sabes? Entonces, sí, entonces, bueno, chequear cómo estás tú con tus necesidades, ¿no? Si tú las estás poniendo por Ujú. encima o por debajo de las Por demás, pues. debajo de los demás. A ver, otra de estas, el tiempo está volando, otra de estas. Cuando tienes la cabeza con un sinfín de pensamientos, cuando hay pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento, o sea, aquella vorágine, aquel ventilador prendido puros pensamientos y no te das el momento de darte cuenta cómo te estás sintiendo ante ellos. Que es una de las razones para ir a terapia, cuando yo busco cómo hago lo que hago y por qué siento lo que siento. Si estoy en la pensadera, no estoy sintiendo, no estoy haciendo. Y bueno, Forzosamente estoy haciendo no coherente, como decías tú antes. exacto. Y te voy a mencionar los tres últimos ya, porque el tiempo se nos fue para variar. Voy a dejarlo en tres últimos y ya, no voy a seguir con la lista. Pero creo que son tres Ujú. últimos que revierten bastante importancia. Uno, el miedo a perder el control. Resulta que en esta vida muchas veces queremos controlarlo todo. Controlar que Incluidas todo las esté en emociones. orden, que todo fluya, aunque no dependa de nosotros. Y el querer y el perder ese control nos hace y el miedo a perder ese control nos hace querer tener más control. Y entonces caemos como una paradoja, ¿no? Por controlar todo lo que quiera, todo lo que me parezca, descontrolo. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando tú tengas esa necesidad o esa sensación de querer controlarlo todo, vamos a revisar qué pasa, que quieres controlarlo todo. Incluso hasta aquello que no puedes controlar. Los traumas, Laura, los traumas también. Los traumas también se trabajan en Pero terapia. solemos pensar en traumas como algo muy dramático, muy grande, muy fuerte, muy intenso. El trauma puede ser algo muy pequeño que nos impactó profundamente y nos dejó todo un hilo de dolores a lo largo de un periodo. Y Eh, no lo vemos.
exacto. A mí nadie me violó, a mí nadie me pegó, a mí nadie me aisló, a mí Incluso nadie me... Porque yo estaría traumatizado. con una discusión fuerte con tu papá cuando eras chama, de ¿Cierto? repente, cuando eras niña, pues, de repente te puede dejar algún tipo de trauma que han pasado los años, has crecido y todo, pero no has terminado de superar con él. ¿Sí? Entonces es tema de trabajarlo. Eso nos lleva a las situaciones abiertas. Cuando tenemos muchas situaciones abiertas son aquellas situaciones que ocurrieron en un pasado, pero que no lo hemos cerrado porque por las razones que sean, se terminó una No nos hicimos relación pases. y no dijimos lo que queríamos decir o no nos atrevimos a decirle a nuestros padres lo que queríamos estudiar en su momento y eso nos quedó marcado. Entonces eso hay que revisarlo, ¿no? Y por último, cuando tenemos sueños recurrentes, cuando tenemos sueños que constantemente estamos teniendo y que de alguna manera nos urge darle un significado, ¿sí? Claro. A veces hay, bueno, de los sueños hay miles de enfoques, ¿no? Y mucha gente usa los sueños y los toma como elementos anticipativos de alguna realidad, ¿sí? O como elementos precognitivos de algo, ¿no? Predicción de algo. De algo que Sí. ocurre y siempre que ocurre afuera. Entonces, los sueños recurrentes siempre nos traen mensajes ocultos que nos dicen, epa, revisa qué está pasando aquí porque tienes que hacer tal cosa. Y no nos Es el damos único cuenta. lenguaje que tiene el inconsciente, porque el inconsciente no habla. El inconsciente No, no habla español, ni inglés, ni el francés, inconsciente habla con dibujitos. nos manda mensajes en forma de sueños para que nosotros le demos un significado. Ojo, no interpretarlo. No, que yo vi un tigre caminando, entonces eso quiere decir que tengo que cuidarme de un tigre. No, es chequear qué significado tiene el tigre, el camino, usted o las personas que estén ahí, porque son elementos proyectivos de la personalidad. Entonces chequear, Exacto. en definitiva, qué significa para nosotros ese sueño. ¿Sí? Laura, ¿quieres agregar algún otro? O sea que, sí, resumiendo, Ujú, cuando voy a terapia según tú, cuando quiero saber qué hago con las opciones que tengo en mi vida, ujú. cuando siento que esto solo me pasa a mí o que esto es demasiado para mí, cuando Cuando, quiero ver todo lo que me está pasando de otra manera o cuando quiero soluciones distintas. yo lo resumo en una sola frase. Yo iría a terapia cuando sé que no estoy llevando una vida auténtica. Me gustaría agregar algo con Ujú, respecto a lo que no es la terapia. ujú. Si a ti no te importan, 2 minutos. Dile que son pasteles. Terapia no es un método para vivir. Ujú. En el momento en que usted cree que por ir a terapia el terapeuta le va a resolver la vida y todas las decisiones que tenga que tomar, no, eso no es. Una serie de herramientas infalibles, tampoco, Una varita mágica. porque principalmente terapia es yo me llevo a mí, mi terapeuta me ayuda a abrir la alfombra, yo riego todos los pedacitos que escogí los escogí yo y mi terapeuta me ayuda a mirar porque yo escogí esos Y el pedacitos y terapeuta que te quiero ser ayuda yo, hasta donde pero tú, yo decido todo. exacto, hasta donde tú lo permitas. Todo va a Eco depender de ti. no es una ruta trazada, Ujú, no es un mapa predictivo, no es un mapa de acción, no ujú. como me dijo alguien, es que yo quiero saber cómo hago para no sentir tristeza. Wow. Aquí no se puede, conmigo ni con nadie. Y otro que me dijo, es que yo quiero saber cómo tomar siempre la mejor decisión. Ah, compadre, estamos hablando de un problema que es distinto. Este problema no es el problema de base es otro problema. Y lo que sí es lo que ya he dicho, un espacio para crecer, donde yo me llevo a mí, yo hablo con esta persona pone a disposición de mí una serie de herramientas y me va guiando, pero finalmente soy yo quien hace el gran trabajo. Consume energía, consume tiempo. Hay quien se queja del dinero, eso es lo que menos consumen. Si yo tuviera que ponerle precio es a la energía y al tiempo, no por los desplazamientos, sino por todos los eventos que pasan. Cuando uno inicia terapia siempre pasan cosas alrededor que te vienen a ayudar. No siempre las vemos como ayuda, sino como
problema, dificultad, obstáculo, otra engarrapatamienta más, otra cosa que se suma a esto. Ya yo no sé cómo gerenciarlo todo. Siempre Ujú. pasan cosas. Estamos en movimiento y se mueven cosas. Y para también aclarar el punto, o agregar, mejor dicho, al punto, en el caso de la psicoterapia gestal, otras herramientas realmente no las manejo. Bueno, yo hablo de lo que yo sí, desde mi área de conocimiento. En el caso de psicoterapia gestal, las personas van a ir al terapeuta. Cuando van al terapeuta, hay un espacio, como dije inicialmente, de confidencialidad, que esto sí creo que es ético para todos. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay un espacio propio de la persona, bien sea presencial o bien sea a distancia, estos tiempos que se han manejado mucho a distancia. Este, eh, no es un espacio para ser amigo, para hacerte amigo del terapeuta, no, eso no es una terapia, no te vas a ir a ser amigo, el terapeuta no va a ser amigo tuyo, simplemente te va a ir dando el enfoque o te va a poner la lupa a donde tú debes mirar para darte cuenta de lo que tienes que dar cuenta. Sin embargo, un terapeuta tiene el deber de ver en ti la parte más noble, más grande tuya y aliarse con esa, Por hacerte amigo supuesto, siempre, de ese objetivo. siempre va a haber un espacio de navegación en conjunto, porque son dos personas que se No es van a, amiguito, pero so- apoya la son dos parte personas más que se van a grande, más ver, noble de ti. exacto, son dos personas que se van a ver de frente y que sucede que se crea un campo entre los dos, un espacio, un campo, donde muchas veces el paciente le va a tocar al terapeuta cosas que son del terapeuta, es decir, le va a hacer también, porque uno es humano, ¿verdad? Y entonces uno también va a recibir de eso que te está trayendo el paciente y bueno, y nos va a traer cosas pues que hace que de alguna manera haya una base de trabajo para que se genere esas relaciones de confianza, ¿no? Siempre va a ser, el terapeuta va a ser un ser humano más, simplemente que te va a estar acompañando ya con un tipo de entrenamiento que te va a permitir abrirte a lo que está ocurriendo contigo. Este, no te va a dar consejos. En el caso de la gestal, no le vamos a dar consejos, no le damos consejos al paciente, no le vamos a decir qué tiene que hacer, no somos intrusivos en su vida de Un día a coaching día. ontológico tampoco. Entonces, el paciente va a ir descubriendo y va a ir dándose cuenta de qué es lo que está ocurriendo y cómo está viviendo para buscar cierto nivel de conciencia que te permita irte más hacia la autenticidad, que te permita estar más en paz contigo mismo. Entonces, a la medida que tú te sientas más en paz contigo mismo, vas a poder proyectar esa paz al resto de las personas y de los contextos y del entorno donde te encuentres. Bueno, creo que con eso abordamos lo que podíamos abordar en este pequeño y corto espacio de tiempo, mi querida Laura. Entre la lectura de símbolos y la lectura de signos físicos se basa la terapia de coaching ontológico. El consultante aprende a mirarse y mirar su mundo y leer sus registros, los distintos registros que siempre lo han acompañado, pero que ha dejado de mirar, que nunca vio, que no tomó en cuenta, que no sabía que existían, Ujú. que se le perdieron de vista, ya que estabas hablando de la terapia gestal. Yo creo que ya se nos fue el ratito que teníamos para hablar, Ya se nos pero fue. te agradezco inmensamente el haber puesto tan detallada y minuciosamente ciertas y necesarias razones para ir a terapia. Yo invito a toda la audiencia, a todas las personas que se den esa oportunidad a ustedes mismos. No es una oportunidad para otros, ni para aquel, es para usted, para su propio crecimiento, para su propio nivel de conciencia. Es Si como, les sirve para algo, está comprobado ya por hechos científicos, hay estudios que lo avalan. Hacer psicoterapia es uno de los factores que reduce el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas, por supuesto, no solamente mal de neurodegenerativa, Parkinson, todo Alzheimer. tipo de enfermedades, porque al manejar tus emociones y gestionarlas adecuadamente, estás evitando que esas emociones se te repriman en el cuerpo, generándote ya enfermedades de otro Exactamente. tipo o malestares físicos. Bueno, querida Laura, fue un placer nuevamente y durante todo este año cerramos acá. Y no terminamos la temporada, la temporada termina en enero, pero ya por este año cerramos los episodios. Cerramos capitulitos. Ajá. Gracias por todo este tiempo que hemos estado hasta ahora. Que, que sea un fin de año para ti de lo más en paz posible y lo más consciente posible. Este,
Que tengas una feliz Navidad, igualmente para las personas que se manejan en el contexto de la Navidad, este, mucha conciencia, que disfruten con las personas que quieran disfrutar, con sus seres queridos o que disfruten en su soledad, eso también es muy válido, que pasen un fin de año agradable, que el año que viene sea de mucho más conciencia para todos, por supuesto. Dándole también prioridad a la paz. Esperemos que la paz definitivamente nos alcance en algún momento. Gracias, Que lo Laura. más elevado sea lo que nos lleve más adelante en este año a todos. Así es. Que lo más luminoso de cada uno nos pueda aparecer Un abrazo, visiblemente un y abrazo lo desde la hagamos distancia. conciencia y hechos. Un abrazo grande a todos. Gracias por habernos acompañado y haber crecido en comunidad este año. Así es. No Un seríamos abrazo, quienes somos sin ustedes. un abrazo desde la distancia, que reciban una lluvia de bendiciones y que no tenga fin. Cuídense, nos vemos, volvemos en enero y traemos temas más interesantes aún de la que hemos tocado, así que pendientes. Ya me pusiste de reto. Aceptamos sugerencias, señores. Gracias. Chao, chao, hasta enero, nos Chao. Hasta vemos. enero.